Cantando himnos navideños. Pero eso está bien, porque nada más los cantamos por lo general en Navidad. Entonces, gloria a Dios poder cantar estos himnos. Y nuevamente lo que estamos haciendo es recorriendo el himnario rojo. Hace como 3 semanas empezamos con el número 1, Santo, 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 y ahora ya estamos en el 80 y tantos. Ahora no estamos viendo todos porque no todos nos lo sabemos, pero próximamente lo que vamos a hacer, nada más para que sepan ustedes, uno de nuestros miembros más nuevos, que es nuestro hermano Ramsés, él conoce muchísimos himnos que nosotros no conocemos, y aparte él es pianista. Él estudió en el Conservatorio de Música, al igual que yo. No nos conocimos en la escuela, en la universidad no nos conocimos, lo cual es algo extraño, pero bueno, el hermano se sabe muchos himnos, y después de que recorramos todo el himnario rojo, el hermano va a venir a enseñarnos y enseñarnos esos himnos que no conocemos, esos himnos nuevos, ¿okay? Bueno, viejos pero nuevos para nosotros. Muy bien, abran sus Biblias por favor, donde tuvimos nuestra lectura en Marcos capítulo 11, a partir del versículo 15, del 15 al 19. Si ustedes recordarán, la semana pasada nos brincamos esta sección. Nada más estudiamos la semana pasada del 11 al 14 y estudiamos del 12 al 26, del 20 al 26. Nos saltamos la sección de en medio, que es la purificación de la iglesia. ¿Okay? La razón por la cual lo saltamos es porque los versículos que vimos la semana pasada están divididos entre 2 días, entre lunes y martes. Recuerden, estamos hablando de la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo, y el evento de la higuera, cuando Él la maldice, sucede lunes en la mañana, cuando nuestro Señor Jesucristo y sus apóstoles se están dirigiendo hacia el templo. Entonces Él la maldice. ¿Okay? El martes del día siguiente ven la higuera y esta está completamente seca desde las raíces. Entonces ya vimos lo que ocurrió lunes en la mañana temprano con la higuera y martes en la mañana temprano con la higuera. Lo que no vimos es lo que sucedió el lunes después del incidente de la higuera, de la maldición de ella, que viene siendo la muy famosa y conocida purificación del templo. Si ustedes tienen ahí una Biblia con algún tipo de referencia, ahí dirá la purificación del templo. Ahora, una cosa que muchas personas olvidan es que la purificación del templo no fue un solo evento, ¿sí? La purificación del templo en realidad fueron 2 purificaciones del templo. Cristo Jesús ya había purificado el templo al inicio de su ministerio. Entonces, en el inicio de su ministerio, ¿recuerdan ustedes cuál fue el primer milagro de Cristo? Las bodas de Caná, ¿no? Las bodas de Caná es el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando inició su ministerio. Inmediatamente después de las bodas de Caná, su primer orden de trabajo, orden del día, fue la purificación de la iglesia. Y Cristo Jesús, después de las bodas del Caná, entró y purificó la iglesia al inicio de su ministerio. Ahora estamos viendo el final de su ministerio y lo vuelve a hacer. Cuando entró al ministerio lo hizo, purificó la iglesia, y ahora al final de su ministerio lo vuelve a hacer. Entonces vamos a ver la primera purificación de la iglesia, ¿sí? Nada más para que lo recuerden. Muchas personas olvidan y piensan que nada más es una purificación de la iglesia, del templo, perdón. Son 2, uno al inicio de su ministerio y segundo al final de su vida. ¿Okay? Entonces vamos a ver el primero rápidamente, nada más para que lo tengan. Vamos rápidamente a Juan, es el que está más cortito, creo. Juan capítulo 2 y a partir del versículo 13. Juan capítulo 2, versículo 13, la primera purificación del templo, un poquito después del evento de las bodas de Canaán. Entonces dice, estaba cerca la Pascua, también fue en Pascua, al igual que en esta ocasión, de los judíos, y subió a Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y los esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado.
Versículo 17, entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. ¿Ok? Esa es la primera ocasión en que él purifica el templo, al inicio de su ministerio. 3 años después, él regresa otra vez a Jerusalén en épocas de Pascua, la última semana de su vida. Él iba a morir en Pascua y él entra al templo el lunes por la mañana y vuelve a hacer lo mismo que había hecho 3 años antes. ¿Saben qué es lo interesante? Que todo esto ya estaba profetizado. ¿Sabían ustedes que estaba profetizada la purificación del templo? Los escribas, los filisteos, los fariseos, los saduceos, todo líder religioso de Israel sabían que la purificación del templo se llevaría a cabo, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento. Vayamos rápidamente a Malaquías, capítulo 3. Ahora, el de Malaquías, capítulo 3, en realidad tiene doble referencia. Recuerden, cuando nosotros hablamos de una profecía de doble referencia, implica que esta tiene un tiempo futuro, no tan lejano, y luego una referencia a un futuro mucho más adelante, escatológicamente hablando. Entonces, Malaquías capítulo 3 es de doble referencia. No solamente habla de la primera venida de Cristo Jesús, lo que Él haría cuando Él viniera y purificara el templo, sino que también está hablando en un segundo plano de la purificación del templo y de la nación de Israel, que vendrá todavía futuro a nosotros durante el milenio. Pero vamos a verlo. Malaquías capítulo 3, versículos 1 al 4. Esta sección la vamos a tomar desde el punto de vista de primera referencia, su primer venida al mundo, ¿sí? No vamos a hablar de cuestiones escatológicas, estamos hablando de su primera referencia. Entonces Malaquías 3.1 dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿De quién está hablando? De Juan el Bautista, ¿sí? Entonces Malaquías 3.1 es una profecía de Juan el Bautista en la primera venida de Cristo Jesús, cuando a Juan el Bautista abriría camino para Cristo, quien vendría después de él. Dice: y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis. ¿Quién es este Señor que buscan los judíos? Pues al Mesías Rey, ¿no? Ellos lo están buscando. Y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. Cristo es ese ángel del pacto que tanto decían los judíos que lo querían y que lo buscaban. Aquel quien fue abierto su camino por su primo hermano, Juan el Bautista. Dice: y aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador, y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví. ¿Quiénes son los hijos de Leví? Pues estamos hablando del linaje sacerdotal, el arónico, ¿va? Todo lo que tenía que ver con cuestiones de liderazgo religioso dentro del templo. Y los afinará como a oro y como a plata, y traerán a Jehová ofrendas en justicia. Eso ya está hablando que van a traer ofrendas de justicia de una segunda ocasión, es decir, en su segunda venida. Pero el punto es que se ve que Dios nos dice aquí en Malaquías que nuestro Señor Jesucristo, quien vendría, purificaría a Leví, purificaría el templo, vendría súbitamente y arreglaría el asunto del pecado que existía dentro de los líderes religiosos, ¿okay? Y dentro de Israel y dentro del templo. El problema es de que hay un asunto. Ellos, hablando de los religiosos, en vez de purificarse a ellos mismos y arreglar su vida con el Señor, terminaron queriendo matar al purificador. En vez de ver ellos sus propios pecados y problemas y decir: Señor, perdóname, yo soy un pecador y me pongo debajo de tu autoridad, y perdóname, Señor, yo he pecado en contra tuya.
En vez de hacer eso y purificarse a ellos mismos, decidieron ponerse de acuerdo para matar a aquel quien purifica, al purificador. Y esto es precisamente lo que está pasando aquí. Cristo Jesús, si ustedes recuerdan, yo les mencioné que de Marcos 11:12 hasta Marcos 12:44, otra vez, desde Marcos 11:12, que vimos la semana pasada, hasta Marcos 12:44, toda esa sección es un juicio en contra de los líderes religiosos, de la hipocresía de ellos. Habíamos mencionado la semana pasada que de eso trata el asunto de la higuera estéril. Pues la purificación de la iglesia es lo mismo. Es un llamado en contra de la suciedad de los líderes religiosos de Israel y de Israel misma, el olivo, la higuera o la viña, como quieran verla. Hermanos, hay algo que no he hecho. Vamos a orar. Señor Padre, gracias le damos porque usted nos ha permitido estar aquí juntos para aprender acerca de su palabra. Le pedimos, Señor, que su Santo Espíritu esté con nosotros en esta mañana para aprender estas cuestiones de la purificación de su templo y lo que éstas implican tanto para el pueblo judío también como para nosotros, la iglesia nuevo testamentaria. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuestro Señor y Dios. Amén. Muy bien. Entonces aquí nos encontramos y vamos a recordar, hermanos, que todo el asunto de esta semana era un peregrinaje enorme. Las personas todos los judíos estaban peregrinando de otras partes del mundo para ir a Jerusalén, porque tenían por ley, de acuerdo a Éxodo, de acuerdo a Deuteronomio, de acuerdo a Levítico, ellos tenían por ley que ir y celebrar la Pascua. Los varones tenían a fuerzas que ir por lo menos una vez a cada año a una de las 3 fiestas principales de los judíos, y la mayoría pues trataban de reservarse para la Pascua. Si usted ha ido o ha visto la peregrinación de Talpa o alguna peregrinación aquí católica y usted lo ha visto personalmente, sabrá usted a lo que me refiero. Se juntan afuera de Talpa en la peregrinación todo el camino. Hay lo que se llaman enramadas, ¿sí? En esas enramadas son negocios que las personas ponen para alimentar a los peregrinos y sacar un billete, ¿sí? Todos los caminos que llevan a Talpa están llenos de estas enramadas. Y luego cuando llegas a Talpa es una vendimia, todo lo venden. Imagínense miles y miles de puestos de tianguis por kilómetros. Así está Talpa cada año por la peregrinación idolátrica que se hace. Básicamente es lo mismo, tenemos que entenderlo. La gente que venía de todas partes del mundo para ir a Jerusalén en Pascua era eso mismo, eran peregrinos. Y todo mundo nada más les interesaba una cosa: billetes. Entonces ponían estos lugares para conveniencia de los peregrinos, pero todo se trataba de dinero. No tenía nada que ver con cuestiones de Dios. Dios no estaba en sus corazones, era completamente un ritual. Ellos veían el templo como un lugar para sacrificio animal ritualista, y lo veían como una oportunidad para sacar dinero de todas las personas que viajaban. Ahora, vamos a leer nuestra porción nuevamente y vamos a entenderlo de una manera un poco distinta. Dice el versículo 15: vinieron pues a Jerusalén, hablando de Cristo y los que con él venían, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Para ser específicos, ellos estaban vendiendo y comprando en lo que venía siendo, o lo que es conocido como el atrio de los gentiles. Recuerden, si ustedes tienen una Biblia con algún tipo de mapas en la parte de atrás, ustedes verán el tabernáculo. Casi siempre hay un mapa de cómo venía el tabernáculo, un más o menos. Ok.
Pues ese mapa que ustedes ven en las partes de atrás de sus Biblias, donde viene la imagen de cómo era el tabernáculo, por lo general no incluye el atrio de los gentiles. Nada más en el dibujo que ustedes tendrán en su Biblia, nada más viene el atrio interior, el atrio sacerdotal y luego lugar santo y lugar santísimo. El atrio de los gentiles era la parte afuera del atrio principal, del atrio sacerdotal. Y ahí podían ir no solamente los judíos, sino los judíos gentiles. ¿Por qué digo judíos gentiles? Se les llama judíos gentiles, o la Biblia los llama simplemente gentiles, porque venían de países gentiles. Habían nacido fuera de tierra prometida, pero eso no les quitaba su judaísmo. Seguían siendo ellos judíos, eran judíos al 100%, simplemente habían nacido fuera de Tierra Santa. Podríamos decir como los mexicanos que se van a Estados Unidos y allá tienen familia, y estos cuates pues son mexicanos de sangre al 100%, pero no nacieron dentro de nuestra patria. No dejan de ser mexicanos, simplemente nacieron fuera. Pues de igual manera, estas personas que habían nacido fuera eran considerados gentiles, pero porque habían nacido fuera de Israel, pero esto no les quitaba su judaísmo, eran judíos al 100%. Entonces estos que eran gentiles se podían acomodar en las afueras del atrio de los gentiles, ahí ellos tenían permitido ir, y ahí es donde este mercado religioso existía. Este mercado religioso existía en el atrio de los gentiles. ¿Y por qué digo atrio religioso? Porque todo se trataba, usaban la religión judaica como negocio. Eso era 100% negocio. Ahora vamos a analizar qué es lo que estaba pasando. Vemos que ellos estaban comprando y vendiendo dentro del templo, es decir, en el atrio de los gentiles. Pero el atrio de los gentiles nunca fue diseñado para ser una vendimia o un mercado religioso. No. El atrio de los gentiles era hecho para cuestiones sagradas, para cuestiones de oración. Pero como yo mencioné, los sacerdotes ya veían, todos, no nada más los sacerdotes, veían el templo como un lugar de sacrificios, punto. Para eso era para ellos, un lugar de sacrificio. Pero su corazón no estaba sacrificado. El corazón de ellos no estaba nunca para con Dios. Simplemente el ritual más de matar la vaca, bueno, ellos no mataban la vaca, pero matar la paloma, matar el chivo, matar la oveja, matar la tórtola, y lo sacrificamos a Dios, y para eso era para ellos. Simple ritual. Ya su corazón, ya no había nada ahí. De hecho, en Isaías, Cristo mismo, Dios dice, hastiado estoy de sus sacrificios. Y es lo que ellos hacían, iban al templo y simplemente hacían sacrificios, al punto en donde su corazón no implicaba nada, el hecho del sacrificio. Y Dios dijo, ya me tienen harto con sus sacrificios, eso no significa nada para mí. Muy bien, continuamos. Luego dice, compraban en el templo, vendían en el templo, y volcó las mesas de los cambistas. ¿Quiénes son los cambistas? Bueno, ¿quién es un cambista? Pues ahí en Juan capítulo 2 también menciona que volcó las mesas de los cambistas. Pues eso lo tenemos todavía hoy. Nada más que hoy, como ya somos un poquito más sofisticados, en el día actual los llamamos casas de divisas. ¿Sí saben qué es una casa de divisa? Te cambio tus dólares por pesos. ¿Qué? Es eso. Vienes de Europa, te cambio tus euros por pesos. ¿Qué? Eso eran los cambistas. Ahora recuerden, venían de todas partes del mundo antiguo. Algunos venían de Grecia, otros venían de Roma, otros posiblemente viajaban de España, otros porque ya existía España, recuerden, otros posiblemente llegaban de ciertas partes de África, como el eunuco etíope. Entonces todo el mundo tenía diferentes monedas. Unos tenían monedas de Grecia, otros de Roma, otros de España, unos de África. Todos tenían diferente divisa.
¿Y saben cuál era el problema con la mayoría de esos? La idea es esta. Todos esos países de donde venían estos judíos gentiles, todos estos lugares, pues eran paganos. Y en las monedas muchas veces tenían, la mayoría de las veces, las monedas tenían inscripciones paganas. Había sus ídolos acuñados dentro de sus monedas. Tenían símbolos paganos dentro de las monedas cuando las acuñaban. Esto era prohibido dentro del templo de Israel. Prohibido. ¿Cómo voy a tener una moneda con el dios Zeus o Júpiter o algún emblema pagano? ¿Cómo voy a aceptar eso dentro del templo del Dios verdadero? No. Entonces, lo que terminaron haciendo es que el mismo templo acuñaban sus propias monedas, ¿sí? El templo de los gentiles acuñaban sus propias monedas, las cuales no tenían símbolos de ningún tipo, por lo menos de ese tipo no. Y estas sí eran aceptables dentro del templo. Entonces, todo trueque, nada más, todo tipo de negociación se tenía que hacer con dinero del templo. No se podía hacer con dinero extranjero. Entonces, obviamente, estos hombres cambistas le subían el precio al dólar, por así decirlo. Entonces, vamos a suponer que te cuesta 10, bueno, nada más por decir algo, 10-1, 10 monedas griegas por una moneda del templo, por poner un número, 10-1. Pero ellos, como era un evento especial que nada más sucedía una vez al año y la Pascua, ellos decían, no va a ser 10-1, 15-1. Dame 15 de tus moneditas griegas por una moneda de estas. O sea, le subían el precio. Claro, porque es negocio para ellos. Y nada ha cambiado, así de simple, y ustedes lo saben. El día lunes, algunos de nosotros nos fuimos al grito, ¿sí? Entre los que nos fuimos fue Víctor, ¿verdad? De repente estábamos ahí en el centro, en el Palacio de Gobierno. ¿Y dónde está Víctor? ¿Dónde está Víctor? Pues no, perdido el Víctor ahí entre la muchedumbre. Después de un ratote llega Víctor bien feliz, con una sonrisa de oreja a oreja, con un vasito de esquites. Y le preguntamos, ¿a dónde conseguiste los esquites? Y él bien feliz, está bien bueno, pero bien caro. Y dice, ya lo compré. ¿Cuánto pagaste? Eran como 70, 80 pesos por un vasito chiquito de esquites. ¿Cómo? ¿Por qué tan caro? Bueno, pues es el grito. Le van a subir, le van a incrementar, le van a poner un costo adicional, porque estamos de fiesta. De igual manera, todo lo que ellos vendían porque estaban de fiesta estaba elevado en precio. Lo hacían los cambistas, lo hacían con la comida, lo hacían con absolutamente todo, nada ha cambiado. ¿Y saben quiénes eran los dueños o quién tenía una tajada de todo lo que sacaban? Los sacerdotes. ¿Son judíos? ¿Ustedes creen que los judíos se van a perder un buen negocio? No, los judíos no van a perder ningún buen negocio, van a aprovechar todo negocio y hay una tajada y a todos nos toca un poquito. Entonces eran los sacerdotes mismos quien permitían que los cambistas estuvieran ahí en ese lugar sagrado para hacer vendimia y hacer negocio y sacar provecho de aquellos judíos gentiles que venían para cuestión de adoración. Continuamos leyendo. Y las sillas de los que vendían palomas. Este asunto de los que vendían palomas está muy recalcado aquí en Marcos. Otra vez leímos, y también en Juan en la primera vez que lo leímos, Juan 2. Y dice, los que vendían las palomas. ¿Cuál es este asunto con lo de las palomas? Bueno, el problema es este. El asunto de las palomas es que
era lo que más se vendía. Había ahí otros animales, ovejas, había otro tipo de becerros de todo tipo, había muchos animales para sacrificio. Pero el más vendido era la paloma y la tórtola. ¿Sí saben por qué? Porque la mayoría de la gente era pobre. Y estos animales de sacrificio, la paloma y la tórtola, eran lo que los pobres podían costear. ¿Sí? De hecho, vamos rápidamente a Levítico. Levítico capítulo 14 y versículo 22. En Levítico 14, 22 nosotros leemos lo siguiente: y 2 tórtolas o 2 palominos según pueda. Uno será para expiación por el pecado y el otro para el holocausto. Según pueda, en otras palabras, dependiendo de tu cantidad de dinero, era el tipo de animal que tú sacrificabas. En este caso, la tórtola y la paloma eran para los pobres. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo tenía un corazón grandísimo para con la gente de bajos recursos, porque Él mismo lo fue. Y Él tenía una empatía y una compasión tremenda. Empatía porque de ahí había salido Él. Cristo conocía muy bien lo que era ser pobre. De hecho, esta precisamente fue el sacrificio que María y José llevaron al templo para la dedicación de Cristo, si ustedes recuerdan. Vayan rápidamente a Lucas capítulo 2. Recuerden, María y José eran pobres, y para lo único que ellos podían tener era para tórtolos o para palomas. En este caso vamos a verlo. Lucas capítulo 2, versículo 24. Vemos el sacrificio que ellos llevaron. Lucas 2, 24 lee: y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces María y José, siendo pobres, a la dedicación al templo de nuestro Señor Jesucristo, ellos llevaron este tipo de sacrificio porque era lo que podían. Y el precio de la paloma, bien arriba. Imagínense todas estas personas que venían de África, de España, de Italia, de Roma, de todos estos lugares, de Grecia, y venían. Ellos no podían traer su propia paloma. Imagínense que ellos hubieran viajado hasta Jerusalén con su paloma o con su ovejita. Imagínense que van llegando ellos desde, vamos a decir, de Etiopía. Ahí van por semanas y semanas caminando por Etiopía con su borreguito, ¿va? Y cuando llegan allá, ¿saben qué? Los tenían que poner bajo inspección. Porque los sacerdotes, de hecho la Biblia dice que tenían que ser de 1 año, tenían que ser machos, tenían que ser sin ningún error, no podían tener un pelo fuera de lugar, o sea, tenían que ser aprobados para el sacrificio. No se sacrificaba cualquier animal. Entonces imagínense que de Etiopía este cuate ahí va para adorar y lleva su sacrificio con él, y que llega al templo y en el templo le digan: esta oveja tiene 3 pelos negros, no te lo puedo sacrificar. Pero mira, aquí tengo uno ya preaprobado. Con este no vas a tener problemas. Preaprobado por... Pues ¿quién los aprobaba? Pues los sacerdotes. Y ellos iban a rechazar cualquier animal que tú te trajeras por tu cuenta. Porque lo que ellos querían era venderte uno. Entonces ellos tenían una tajada por el cambio de divisas. Y luego tenían una tajada por las palomas, por los chivos, todo animal sacrificado. Todo le subían el precio, y más en Pascua. Era un negociazo. ¿No iban a probar algo que tú trajeras de fuera? No, lo tenías que comprar ahí. Todo era negocio. Era vendimia, era una peregrinación de donde sacaban anualmente. No, y no solamente eso, sino que, bueno, ni siquiera lo mencioné, pero si ustedes recuerdan, los judíos no solamente tenían que tener dinero
dinero del templo para comprar su sacrificio, sino que también tenían que tener dinero del templo para pagar el impuesto anual. En Éxodo, recuerden, los judíos pagaban un impuesto anual por la manutención del templo. Esto también se pagaba en divisas del templo. Ok, muy bien. Continuamos, versículo 16. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando un utensilio alguno. En otras palabras, estaban utilizando el atrio de los gentiles como pasadera, ¿sí? Para ir de un lado del templo, de punto A a punto B, atravesaban. En vez de salirse y darle toda la vuelta, pues ellos simplemente atravesaban. Es decir, que no había como tal una disciplina dentro del atrio gentil. Se estaban levantando, se estaban moviendo, estaban cruzando. Era un tianguis. Y no debería de haber sido así. Y nuestro Señor Jesucristo aquí les dice, el versículo 16, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración por todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. De hecho, nuestro Señor Jesucristo obviamente dice, no está escrito, implicando que esto venía en el Antiguo Testamento. Y de hecho, Cristo Jesús ahí está citando dos versículos del Antiguo Testamento, uno en Isaías y uno en Jeremías. ¿Okay? Vamos a leer primero el de Isaías. Isaías capítulo 56. Y versículo 7. Isaías 56, 7. Cristo está citando esto. Dice, yo los llevaré a mi santo monte, es decir, Sión, obviamente, donde estaba Israel, Jerusalén, tabernáculo, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Sí, para todos los pueblos. Casa de oración, no casa de vendimia, casa de oración de todos los pueblos. ¿Por qué? Pues porque venían de España, venían de Irán, venían de Irak, venían de Etiopía, venían de Roma, venían de Grecia, venían de Macedonia, venían de todos estos lugares una vez al año. Entonces no importaba tampoco ni tu color ni tu raza. Recuerden, eran judíos, pero el color no importaba. Había judíos negros. Hasta el día de hoy existen los judíos negros. Es la familia de Moisés, por si no sabían. La familia de Moisés es negra, ¿sí? Entonces por eso es que hay judíos etíopes, negros como el chapopote, pero son judíos, ¿sí? No importa de dónde vengan, todas las naciones tenían la oportunidad de adorar en el templo, en el monte santo de Sión, sin importar el color, sin importar de dónde venías, abierto a todo público. Es lo que Isaías decía. Ahora vamos a ver Jeremías. Y aquí ya me perdí. Jeremías capítulo 7. Vamos rápidamente a Jeremías capítulo 7. Y vamos a leer el versículo 11. Jeremías 7:11. Este es el otro versículo que cita nuestro Señor Jesucristo. 7:11 dice: ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? He aquí que también yo lo veo, dice Jehová. Entonces Jeremías habla del templo de Dios como cueva de ladrones. ¿Por qué cueva de ladrones? ¿Qué era una? Bueno, los ladrones utilizaban las cuevas para esconder su botín, para esconder lo que ellos habían hecho, para esconder su pecado, para esconder lo que habían robado. Y dentro de las instalaciones de esta cueva, ellos también maquinaban su siguiente atraco, su siguiente crimen. Entonces, desde el interior de la cueva, ellos pensaban que nadie los veía y que todo estaba
dentro y escondido, y ellos podían tener ahí su dinero. Pues básicamente utilizaban el templo de Dios de la misma manera. Se escondían dentro del templo sus pecados, sus vendimias, lo que ellos maquinaban para su siguiente crimen, lo escondían dentro del templo. Mientras yo me ponga detrás del templo, si yo me pongo detrás del púlpito, vamos a darle una aplicación subjetiva, ¿sí? Le vamos a dar una aplicación subjetiva a la iglesia. Ustedes saben que es rara vez que hago aplicaciones subjetivas, pero lo voy a hacer en esta noche porque es la única, esta mañana, pues la única manera que podemos darle esta aplicación tan práctica. Pero hay personas que se ponen detrás de los púlpitos y se esconden tras la iglesia y dicen, es que pues yo puedo hacer mis fechorías, y mientras yo me encuentre detrás del púlpito como autoridad, entonces nadie va a imaginar que yo soy esto o aquello. Me escondo detrás del púlpito. Pues ellos igual. Ellos eran sacerdotes del Altísimo, quien habían caído en pecado y habían utilizado la casa de Dios para hacer sus negocios y escudarse detrás de la casa de Dios. Wow. El asunto es este. Ellos nada más estaban pensando en el sacrificio animal. Otra vez, para ellos, para eso servía el templo, para el sacrificio animal. Pero Cristo Jesús les está diciendo, Cristo Jesús les está diciendo, no, mi templo es casa de oración. El problema es de que se les había olvidado que la oración también es un sacrificio. Sí, venimos al templo para sacrificar, pero ¿qué tanto estoy sacrificando? Nada más es el ritualismo de matar un animal y ponerlo en el altar. Ese ritual para ellos era el único que ellos tenían, pero no entendían que todo es sacrificio. Y la oración es sacrificio. Y no hay negocio en la oración. Bueno, el católico ya hizo negocio de la oración, pero ahorita vamos a hablar de eso. Ok. Bueno, lo vamos a hablar de una vez. En la oración no hay negocio. Nada más es hablar con Dios, ¿no? En la oración no hay negocio. ¿De dónde pueden sacar dinero de ese tipo de sacrificio? No pueden sacar dinero de ese tipo de sacrificio. O por lo menos así lo pensaban hasta que empezó el catolicismo. En el catolicismo tú puedes dar un dinero y oran por ti. Es más, yo recuerdo cuando yo era niño, chiquillo, mi papá una vez me llevó a un templo católico. Ni me acuerdo dónde estábamos. Creo que allá por Chapala o quién sabe dónde. Y había un altar al frente lleno de velas. Muchas estaban prendidas, muchas estaban apagadas. Y yo dije, ¿de qué se trata eso? ¿Por qué las velas? Estaba chiquillo. Y me decía mi papá, bueno, si tú ves allá, mira, tenían pues uno de estos para recoger dinero, pero era un cuadro y le ponías la monedita arriba como si fuera maquinita. ¿Sí? Y tú le metías ahí la moneda y salió un cerillo por el lado. Y agarrabas el cerillo, te costaba $1 el cerillo, y ya tú podías ir y encendías con ese que te costaba $1 el cerillo, encendías tu vela para tu oración. Le sacaron provecho a la oración, ya pudieron sacarle dinero. Pues hace como unos 20 años, yo creo, más o menos, yo entré a otro templo católico y igual tenían las velas, pero estos eran de alta tecnología, ¿sí? Porque eran velas eléctricas. Entonces,
igual, tenían ahí para su dinero, tú le metías un peso y prendía la luz sola. Prende la luz cuando le meto el peso. Pero lo que no sabían es que tenía un temporizador. Entonces, esa vela se apaga después de 3, 4, 5 minutos. Y luego, ¿sabes qué tienes que volver a hacer? Pues volver a echar otro peso para que se vuelva a prender la velita, para que puedas seguir tus oraciones. Entonces se automatizaron y ya las oraciones ya valen dinero y le pueden sacar la oración. Pero en ese tiempo no hacían eso. El único negocio, no había negocio en la oración, había negocio en la vendimia, en la cambista, en la divisa y en la venta de los animales. Pues la oración también es un sacrificio. Vamos rápidamente a Salmos. Capítulo 141. Salmo 141. Y vamos a leer los versículos 1 y 2 nada más. Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí. Escucha mi voz cuando te invocare. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos, como la ofrenda de la tarde. Entonces, es una ofrenda, la oración. Es un sacrificio, la oración. Pero los judíos no lo entendían así, porque no había provecho económico. Otra vez, si no hay negocio para el judío, pues no les interesa. En este caso, Cristo Jesús les dijo, no, esta es casa de oración, esto no es una mercadería, esto no es un mercado religioso, aquí se viene a adorar. Continuamos, versículo 17, y les enseñaba diciendo, no está escrito, bueno, eso ya lo leímos, 18, y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarle, hasta ahí. ¿Por qué buscaban cómo matarle? Pues porque intervino con sus carteras. Claro, tú métete con el dinero del vecino y a ver qué te pasa. Claro. Cuando tú ya empiezas a afectar económicamente el beneficio de otro, vas a tener muchos problemas. En la actualidad eso es cierto, todavía nunca ha cambiado. Métete con el dinero del prójimo, a ver qué te sucede. Eso es lo que Cristo Jesús hizo. También lo hizo Pablo, si ustedes recuerdan cuando llegaron a Éfeso, que empezaron a predicar tanto que ya no podían vender las estatuas del templo de Diana de plata que hacían. Y se enojaron con Pablo y buscaron matarlo porque su predicación estaba afectando sus carteras. De la misma forma, la predicación de Cristo Jesús y sus acciones y sus milagros y lo que él predicaba afectaba a las carteras del líder religioso hipócrita, quien escondía todos sus negocios detrás del púlpito. Dice, porque le tenían miedo. No le tenían miedo a la persona de Cristo como tal, aunque deberían de haberle tenido temor a él, a su persona. Pero ese no es el temor que ellos tenían. Le tenían miedo porque él era popular más que ellos. Entonces era una cuestión de recelo en contra de la persona de Cristo Jesús. Él les enseñaba mucho más que los sacerdotes. Él les daba la verdad, a diferencia de los sacerdotes. Entonces estaban perdiendo su popularidad, estaban perdiendo su economía, estaban perdiendo su autoridad por este hombre. Cómo lo odiaron. No era un temor a su persona, sino un temor a perder lo que ellos habían acumulado. Por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad y regresó a Betania,
Recuerden que cada día Él estaba regresando a Betania, a casa de Lázaro, Marta, Juan, Marcos y María. Y ahí se hospedaba todos los días de esa semana hasta su muerte. Considero que antes de que nosotros empecemos a apuntar dedos a los sacerdotes estos horribles, que sí hicieron mal, no digo que no, tremendo pecado que ellos hicieron, pero creo que muchas iglesias deberían de ver su situación interna. Y esa es la aplicación subjetiva. ¿Qué iglesia está haciendo negocio de ella? ¿Qué líderes están haciendo negocios de la iglesia? Lamentablemente hay muchas personas que dicen, ¿ya viste la camioneta que se consiguió el pastor? ¿De dónde salió ese dinero? He escuchado eso. Lamentablemente, en muchos casos eso es cierto. Se roba de Dios. Pastores que viven totalmente del canasto, de la tesorería de la iglesia, que hacen lo que ellos quieren hacer por medio y hacen negocios dentro de la congregación para llenar sus bolsillos. Pastores ritualistas que no entienden lo que es un verdadero sacrificio. Han olvidado lo que es el sacrificio a nuestro Señor Dios. No podemos, no hay provecho, no hay ganancia, o no debería de haber ganancia de ningún tipo por el sacrificio de la iglesia. Lamentablemente, esto ha pasado en muchos lugares. Afortunadamente, habrá un día de pago un día. Habrá un día de pago. Y ellos se van a tener que parar delante de Dios, juez justo, a rendir cuentas de lo que es un verdadero sacrificio dado en amor, en olor fragante, versus lo que ellos han hecho. Espero que esto haya sido de bendición para ustedes. Hayan aprendido un poco más acerca de la purificación del templo. Vamos a terminar en oración. Señor Padre, gracias le damos porque usted es grande, usted es fiel. Señor, le pido que esta iglesia siempre vea su adoración como un sacrificio y que usted lo acepte en olor fragante. Que nosotros no veamos realmente, que no veamos, Señor, como líderes, como pastores, como líderes de su iglesia, Señor. Que nosotros no andemos buscando realmente un beneficio propio o sacar provecho de las ofrendas y los sacrificios de los hermanos. Que entendamos que su casa es casa de oración, donde no sacamos nosotros provecho a la cartera por el sacrificio y ofrenda de nuestros hermanos. Señor, gracias porque usted es juez justo. Y un día estas congregaciones y estos pastores y estos líderes de su iglesia se van a tener que parar delante de usted, Señor Padre, a dar cuentas. Va a ser un tiempo muy triste, de mucha vergüenza para muchos, ese tribunal de Cristo, donde compareceremos ante usted, Padre. Le pedimos, Señor, por un verdadero temor de su persona y un verdadero temor de su Hijo Jesucristo, por sus atributos, por quién es usted. No por lo que vamos a perder, sino por su persona. A diferencia de estos sacerdotes que tenían temor, pero no de su persona, sino de lo que perderían, de su posición, de su dinero, de su estatus social, su autoridad.
Al contrario, Señor, ayúdanos a nosotros a perder todo por la predicación correcta e interpretación correcta y exposición correcta de su bendita palabra. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo le agradecemos por todo. Amén.